Bueno, Gaetano es la verdad, un programa dedicado a un aspecto muy importante, tanto en la familia, en el hogar, en el trabajo. Y bueno, pues en todo lo que nos están informando aquí los padres que nos visitaron a la radio. Tenemos un tema muy especial, quisiera que nos hable el padre Luis Fernando del trabajo que están realizando acerca de los niños de la Bronx. Ok, Susana, Gaetano. Bueno, es un tema que sinceramente nos llena de dolor a todos los colombianos. Hablar de la calle del Bronx es hablar de un sitio céntrico en la ciudad donde se concentran muchas personas aún que no son del país. Se concentran a consumir todas estas sustancias alucinógenas, los estupefacientes, y en un estado de consumo que podemos decir dura 24 horas Luis, en una situación social increíble. Luis, scusami, stiamo parlando di Colombia, giusto? Estamos hablando de Colombia, Bogotá, la Bogotá, calle la capitale. del Bronx, que tú la vas a encontrar en internet, ¿no es cierto? Las intervenciones que la alcaldía de Bogotá hace un mes ha iniciado a realizar, que es la calle del Bronx. Bogotá, ciudad capital de Colombia, comienza a concentrar toda la población que emigra de las otras partes del país a causa de la violencia, la pobreza, en búsqueda de trabajo, de mejoras de condición social. Y en muchos de esos casos comienza también a presentarse el fenómeno del gaminismo. Los niños que comienzan a estar en la calle, a habitar las calles, pero estos niños van creciendo, entonces se vuelven adultos, ciudadanos, habitantes de calle, y comienzan a realizar las actividades propias de esta población que les permite sobrevivir: hurto, delincuencia, consumo, prostitución, bueno, cantidad de situaciones verdaderamente dañinas. Ya es un número tan grande que comienzan a agruparse y forman lo que antiguamente se llamaba el cartucho. El alcalde Antanas Mocus acaba con esta zona se desplaza a lo que se llamó la calle del Bronx, que fue intervenida hace un mes. Se puede decir, todas estas personas fueron expulsadas de este lugar, algunos aceptaron ayudas terapéuticas, pero ¿dónde quiero llegar para sintetizar? ¿Sí? Que el peligro de las drogas es tan grande que puede anular a una persona completamente, hacerle perder su fuerza de voluntad o la posibilidad de salir de este fenómeno de la droga. En el tiempo que he podido trabajar con este tema y al cual me gustaría dedicarle parte de mi vida, siguiendo el ejemplo que nos dejó el padre Javier de Nicolò el Italiano, puedo concluir que siempre una persona está buscando felicidad, pero que hay un grave peligro en la manera como creemos encontrar o buscar la felicidad. Es decir, yo no creo en la maldad de las personas, yo creo que todos estamos buscando siempre el bien, pero no todos logramos la metodología o la estrategia correcta. Y este es un caso concreto que yo invito verdaderamente a que ustedes lo consulten sobre internet. Me pueden leer más de 10.000 historias de personas que han perdido gran parte de su vida, su ilusión. Algo te digo, científicamente comprobado también, que si educar a un niño puede costar €1, reeducarlo o reinsertarlo en un sistema social te puede costar €100 barato. Por lo tanto, sí, la sociedad, las capitales, las ciudades, los países deben apostarle sin miedo a una educación verdaderamente de calidad, a una educación que verdaderamente forme la persona. Y un llamado a las familias. La familia es la escuela más importante, la universidad de mayor calidad, y allí se da el fundamento y la dirección correcta para encontrar la felicidad. Por eso me da tristeza cuando yo escucho que los países no tienen hijos, niños,
porque es perder la oportunidad de renovar la sociedad. Pero eso es solo tarea de una familia. Por eso aprovecho esta oportunidad para llamar a la familia. Allí se encuentra la solución a muchos de los problemas de nuestra sociedad. Io ti voglio chiedere se c'è una relazione con i salesiani, nel senso che la tua è solo una denuncia o c'è un progetto che i salesiani, la Chiesa sta facendo nei confronti di questo di barrio, no? Sí, Questo... Gaetano, hoy día contar con un niño que va perdiendo sus facultades de desarrollo ya no es un tema solamente de caridad, sino que aquí hoy, el lenguaje ya cambió. Quindi è più politico il problema. Sí, antes decíamos que hacer obras para niños de la calle era un gesto de caridad de la iglesia o de la sociedad civil o ONG, lo que sea. No, hoy se trata de el deber de la sociedad, de restituirle, garantizarle, defenderle y ponerle verdaderamente en las manos a los niños el derecho, el que puedan ejercer el derecho a ser, a desarrollarse y a crecer y a ser parte de la sociedad. Purtroppo in Italia già ci siamo passati un po', soprattutto dal sud Italia, cioè che hanno creato questi quartieri che hanno raggruppato insomma le persone più disagiate e non hanno fatto altro che emarginare e isolare queste persone, dando poi un grande aiuto alla criminalità. Mega quartieri di persone disagiate non fanno altro che alimentare ancora di più la criminalità e dare sempre meno speranza a quello che è giovane. Sí, Gaetano, tocas un tema importante. Mira, estoy también convencido que la solución o la ayuda, mejor dicho, a estas personas que se encuentran en esta situación se llama ayuda relacional. Esta es una cura, es una sanación social. Y si la sanación es saberme relacionar verdaderamente con amor, con acogida, con comprensión, entonces yo colaboro para que esa persona pueda participar de la comunidad. Pero una actitud de rechazo, de marginación, lo que hace es agrandar, agravar, ¿sí? Acrecentar el fenómeno. También Iván está aquí, que nos quiere compartir parte de su experiencia en este tema, entonces lo escuchamos. No, prácticamente, digamos, es un fenómeno lastimosamente más difundido en América Latina también por la densidad, por la población que existe de muchachos, ¿no? Que todavía es bastante fuerte, bastante amplia. Entonces, de lo que también compartíamos con Fernando al momento esto de la famosa calle del Bronx, que él me decía que es prácticamente, que por qué le pusieron el nombre como, no digo un homenaje, pero de los años 60, 70, ¿no? De los Estados Unidos, la famosa zona del Bronx, sí, que era la periferia en donde se podía encontrar absolutamente todo. Entonces traen el nombre porque se encuentran que en el momento en que en Bogotá esta calle está prácticamente entrando todo esto, dicen, pues esto va a ser el Bronx, ¿no? Entonces hasta incluso en ese sentido se van tomando estos modelos. Ahora el Bronx se sabe que prácticamente de criminalidad, de periferia, prácticamente casi no existe nada, es una zona, ¿no? Digamos serena, tranquila ahora, ¿no? Quienes han estado por Estados Unidos seguramente habrán visto esto, que no tiene nada que ver con el Bronx de los años 70, 80, por decir, ¿no? Entonces le ponen este nombre por este recuerdo, ¿no? Que implicaba la peligrosidad de entrar ahí. Efectivamente, cuando Fernando me contaba esto, prácticamente era la tierra de nadie, absolutamente, ni el mismo gobierno ni la misma policía podía entrar ahí, ¿no? Pero sí algunos que sabían que trabajaban para ellos en el sentido de poder velar al menos
de alguna manera por los muchachos, podían ingresar. En este caso, personas como Fernando, que podía entrar con una cierta, digamos, vigilancia por parte de algunos, pero personas que le respetaban, que sabían que podía entrar porque no estaba buscando otra cosa que ayudar a los más pequeños. Sí, no, y el fenómeno este de los chicos de la calle, sea en una o en otra región, siempre va a ser difícil de controlar, ¿no? Entonces, vi pare che Susi, abbiamo una chiamata? Sí, estamos haciendo una conexión. Tenemos un muchacho llamado Albert Gil. Fue un niño de la calle y sentiremos su historia. Sí, aló. Arbey, ¿cómo estás? Muy bien, sí señor padre, qué alegría escucharlo. Muy bien, Arbey. Estamos en Roma, Voz Latina. Esta emisora, hoy compartimos este lindo programa. Estamos hablando un poco de la calle del Bronx, también del trabajo del padre Javier de Nicoló. Y tu llamada, pues, cae a muy buena hora. Arbey, te pedimos si nos comentas un poco tu experiencia en la calle y luego lo que hoy día haces como educador con jóvenes de la calle. Bueno, pues mi nombre es Jorge Arbey Gil, soy egresado del IDIPRON, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, instituto que fundó el padre Javier de Nicoló Latanzi hace aproximadamente más de 50 años. El flagelo de la habitabilidad en calle de los niños y las niñas acá en Colombia se ha presentado con mayor auge desde que comenzó la guerra interna, o sea, el conflicto interno de Colombia como tal, hacia los años 60. ¿Sí? En estos tiempos, cuando comenzó como la guerra civil, lo llamo yo, acá en Colombia, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que con esa muerte pues mucha gente que vivía acá en Bogotá, sobre todo la gente pobre, se comenzó a apoderar del centro de la ciudad como tal, ¿sí? Que el centro de la ciudad como tal era un lugar donde vivían la gente más acaudalada de esos tiempos, ¿sí? La gente con más recursos, con mayor dinero. Entonces se formó como una guerra civil más o menos, y entonces la gente que vivía en esos sectores alrededor ahí en el centro, que era exactamente donde quedaba el Cartucho, pues la gente salió de ahí, ¿sí? Es más o menos, son 5 cuadras a la redonda, ¿sí? El Cartucho en ese tiempo quedaba a 3 cuadras del palacio del presidente, o sea, donde vive el presidente, ¿sí? Al lado quedaba una base militar, la alcaldía de Bogotá, es donde quedan en sí como todos los centros administrativos del Estado, y quedan ahí alrededor de ese Cartucho que se le llamó inicialmente, y sí, fue fundado por toda la gente que venía de los departamentos de Colombia y que por el conflicto y por el desplazamiento pues no tenían otra opción donde quedarse. Entonces llegaban familias con sus niños, llegaban familias desplazadas sin nada, entonces ahí encontraban un refugio, ¿sí? El padre Javier de Nicoló, cuando comienza a trabajar con los niños, él decía que era mejor trabajar con los niños que con las personas adultas, que porque en los niños era donde estaba su futuro, sí, donde estaba el futuro del país. Él desde Italia, pues se vino aquí a trabajar sin nada y comenzó a fundar el IDIPRON, sí. Arbey, ¿y nos puedes contar tú cómo llegaste al IDIPRON? ¿Por qué entraste al IDIPRON? Mi familia nos desplazaron de San Carlos, Antioquia, entonces llegamos a la ciudad de Bogotá sin nada,
en el año 99, ¿sí? Comenzamos a vivir en unas condiciones precarias, comenzamos a rebuscarnos en las calles, ¿sí? Porque las calles pues eran nuestro lugar de hábitat, ¿sí? Yo tengo dos hermanos, una hermana mayor que yo 2 años, un hermano menor que yo 1 año, que el padre Fernando también lo conoce, y siempre él estuvo con nosotros colaborándonos en todo, ¿sí? Porque entonces, bueno, comenzamos a vivir en las calles, el problema del consumo, la marihuana, el pegante, pues eso está constantemente en las calles, ¿sí? Entonces, pues vivíamos en la calle, luego nos invitaron a unas unidades del IDIPRON donde atendían niños, y comenzamos a ir, el padre con su filosofía de que quizás pues los niños no son fáciles de convencer, pero cuando a un niño le dicen tenemos un paraíso donde puedes vivir, donde puedes estudiar, donde puedes tener muchas cosas impresionantes, me da tristeza porque hoy en día son muchas cosas emocionantes que se vivieron, y que hoy en día estar en el lugar que estoy se lo debo gracias a Dios, al IDIPRON y al padre Javier por todas sus maravillas, por todas sus cosas impresionantes que nos brindaron. Entonces, hacia el 2000 más o menos, nos dijo el padre Javier: hijos, los voy a mandar a un lugar que van a conocer, sí, que era Candí, a Candí Chocó. Nos llevó allá, dijo, van a estar de paseo 1 mes, van a estar bien, van a estar felices, van a estar tranquilos, y luego van a volver acá a seguir estudiando, ¿sí? Nos fuimos allá, ya estuve 4 años, conocí al padre Fernando, que era seminarista, que es uno de los padres con el que siempre él ha sido mi papá, siempre ha estado conmigo, siempre me ha brindado en todo lo que ha podido, y gracias a él terminé mi universidad, porque él fue ese motor que estuvo en mi vida siempre. Luis, yo sé que él no me está escuchando en este momento, pero tú puedes mandarle a decirle cuál es la posibilidad de solucionar este problema. Arbey, ánimo pues, que tenemos un compromiso muy grande por Colombia, por Bogotá, por la memoria de ese gran sacerdote, pero sobre todo por tantos niños que esperan esa oportunidad y que esperan también poder encontrar una Candí hermosa. Candí es una casa en el mar hermosísima, como toda la Colombia, como toda nuestra Latinoamérica, y nosotros tenemos que comprometernos. Hoy día, Arbey, tú eres un hombre profesional, un trabajador social, estás haciendo lo que Javier un día te enseñó a hacer, y por eso aquí en la emisora, Gaetano, Susana, que dirigen esta emisora, te preguntan que según tu experiencia, tu parecer, ¿qué hay que hacer hoy por tantos jóvenes que están en las pandillas, en las calles, que se están prostituyendo, niños, niñas que venden sus cuerpos para poder llevar un poco de pan, de comida a sus casas, para comprarse unos zapatos? Tú has vivido una experiencia hermosa, eres un tipo verdaderamente genial, fuerte. Yo creo que en esta vida es difícil encontrar personas como con la experiencia que tú has tenido, por eso te admiro, te felicito y te pido que nos regales ese secreto que sé que muchas personas que nos están escuchando lo van a comprender y lo van a apoyar. ¿Qué tenemos que hacer hoy día para poderle brindar una alternativa de solución a estos niños y jóvenes? Lo que hay que hacer hoy en día es que nosotros como sociedad no es fallecer en las juventudes, tratar de brindar y de apoyar todos los proyectos sociales encaminados hacia la juventud, ¿sí? Para que tengan herramientas para defenderse hacia un futuro, porque hoy en día aquí en Bogotá o en Colombia sobre todo, la juventud se ha desmarginado mucho, y la verdad la sociedad no le pone esa atención que como tal debería recibir la juventud, los niños, las niñas. No les queda otra alternativa porque no hay posibilidades de estudiar, no hay facilidades de aprender un arte.
eso hoy en día en esta sociedad es difícil, y nosotros como sociedad yo creo que es ahí donde tenemos que comenzar a encaminar proyectos sociales para la juventud, de manera para que se preparen, para que se eduquen, donde se les acoja con regocijo, con amor, porque el amor es lo que transforma, sí, pero el amor no solamente son cosas materiales, sino calidad de personas que conozcan la situación de los jóvenes, que conozcan y hayan vivido esa vida, para que así mismo se les pueda ayudar, se les pueda contribuir, porque la sociedad sí, claro, ayudan y colaboran, pero muchos no les interesan. Pero necesitamos es que sea una labor de todos que nos comprometamos con esta población y con el futuro del país como tal, porque en los jóvenes y en los niños es que está el futuro. Y si hoy en día no le ponemos atención, no le prestamos gran parte, no le damos la gran importancia que se necesita, esa situación cada día se va complicando más. Muy bien, es una historia bastante tocante, sí. Luis, debe mandarle el mensaje que transmitiremos esta grabación y que llegue a todos para poder, que llegue a todos sobre todo, y que se sepa la realidad que una persona, que un niño vive en Bogotá, y bueno, pues que esta historia nos sirva. Muy bien, Arbey, un saludo de Voz Latina, aquí desde Roma. Tu mensaje llega y seguirá llegando a muchas personas más. Un abrazo de Gaetano, de Susana, del padre Iván y de todos los que escuchan La Voz Latina. Gracias por esta oportunidad de compartirnos esta experiencia. Seguramente más adelante te volveremos a llamar para poder conocer más la realidad que no solo se vive en Colombia, la India, África, Latinoamérica y aún hoy en día en muchos lugares de Europa. Muchos jóvenes pasan situaciones muy difíciles que realmente no deberían estar viviendo. Entonces, tu voz, tu llamada nos alienta, nos fortifica para comprometernos cada vez más por lo más lindo que tiene la vida, que es precisamente sus niños, sus niñas y sus jóvenes. Tú eres un joven, ánimo pues, la juventud nos da alegría, nos entusiasma para continuar viviendo. Muchas gracias, Arbey. Chao, chao, y escuchamos tu despedida. Listos, a todos allá en Roma, muchas gracias por escuchar, y espero que en lo que les dije quede en la mente, no solamente de los ciudadanos de Roma, sino en todo el mundo, para que sepan que las juventudes son el futuro del mundo como tal. Y muchas gracias por tenerme en cuenta para esta maravillosa entrevista, y en lo que me compete y en lo que esté a mi alcance, y con mucho gusto a sus servicios. Gracias, Arbey. Muchas gracias, Arbey. Qué historia que realmente es muy importante escucharla y saber la realidad que estamos viviendo día a día. Tengo un mensaje que nos llega de la información de Latinoamérica. Al menos 48 niños mueren de frío en el Perú. También el periodo del 2013 ha habido prácticamente 26 animales que murieron con el frío, 80.000 personas, niños que murieron con el frío que ahora está haciendo en Latinoamérica. Esperemos que se pueda ver esta situación, que no debemos hacer finta de no ver, al contrario, hay muertes, hay niños en la calle, hay niños que necesitan ayuda, y debemos hacerlo notar esto. Gaetano, a ti los micrófonos. Io ho un sogno, perché poi, anzi più si dice è utopia. Io ho notato questo, che purtroppo dove ci sta uno Stato molto corrotto, fa più danni che altro, come dite, e ho visto che alcuni stati, io penso proprio potrebbe essere una di questa, che non ci sia uno Stato, che la Bolivia si possa
autofinanziare, perché alla fine uno Stato cosa dà? Socialmente la sicurezza è zero, la sanità è a pagamento, le scuole sono carenti, quindi voglio dire, perché ci deve essere uno Stato che ti deve dire cosa fare quando la gente che ho incontrato in Bolivia è perfettamente onesta, no? Non tutto ovviamente, però lo Stato non è che riesce a risolvere molti problemi, come adesso abbiamo sentito in Colombia questo strazio, no? Proprio è un calcio nello stomaco all'umanità, a quello che è, no, appunto l'umanità. Forse uno spera che lo Stato dia qualcosa, però invece di dare fa peggio con le loro leggi sbagliate e con le loro ingiustizie. Le comunità possono andare avanti anche senza uno Stato che ti dice cosa fare e spesso insomma ruba quello che sono i soldi delle persone. È veramente impossibile questo, oppure secondo voi è proprio necessario uno Stato che dica cosa fare e cosa non fare? Gaetano, a mí el tema de las utopías me gusta, porque donde no hay utopía no se sabe para dónde caminar, ¿sí? La utopía marca un sendero, ¿sí? Y esto es muy, muy bueno. Yo también tengo esa utopía de que los niños puedan ser siempre felices en todas las partes del mundo. Y por eso me preocupa más, mucho más que el hambre de los niños de hoy en día, el hecho de que muchos niños no estén viniendo a este mundo. Que haya familias sin niños, países sin niños, porque para mí eso es la muerte de las culturas, de las tradiciones. Esa es la primera utopía que yo siempre sueño, ver un mundo lleno de niños. Eso es grande. Y segundo, yo creo más en la fuerza que tiene la unión de las conciencias, ¿sí? Que en la fuerza que tiene el poder de las leyes y los estados. Yo creo más en la sociedad civil cuando de corazón le apuesta a proyectos, a oportunidades, ¿no es cierto?, que van gestionando. Porque esto es decirle a muchas veces al Estado y a las clases dirigentes que no solo la ley es un camino de alternativa para solucionar los problemas de la sociedad. Y es decirle a las leyes, a quienes las organizan y a quienes tienen la tarea de hacerlas cumplir, que si ellos no reaccionan en favor de lo que verdaderamente las sociedades necesitan, las sociedades pueden organizarse de otra manera. Y entonces, pero siempre lo más importante es que existan conciencias unidas en favor de utopías verdaderamente humanas, generando una nueva humanidad. Y si uno va a generare una nuova umanità, necessita tener niños. Allora, io adesso ti butto un po' giù, ti faccio. Allora, io penso che purtroppo la Chiesa, no, con appunto la Bibbia, Dio, Gesù, non ci è riuscita in 2000 anni, nel senso che Gesù è dovuto morire per noi cristiani, per noi uomini, per i nostri peccati. E vedo che purtroppo le cose stanno continuando così dopo 2000 anni. Quindi secondo me purtroppo l'uomo purtroppo è fatto bene come è fatto male. Quindi il male esiste. Certamente io non lo immagino con l'inferno e così via, però il male esiste. E quindi ci deve essere una regola, no, che stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. Purtroppo questo penso che sia necessario. Io ripeto, la Chiesa penso che sia un'istituzione enorme che faccia del bene tantissimo ed è molto molto forte, ha un potere anche esposta a governi, insomma è molto molto forte e non ci riesce, figuriamoci, come dire, un'autogestione senza regole, diciamo quello che si può definire un'anarchia, penso sia poco applicabile la cosa. Certo. Pero también el hecho, ¿no?, que es como en cualquier juego.
un juego que está bien pensado tiene pocas reglas, basta cumplirlas. Un juego que no está muy bien pensado tiene muchas reglas y está siempre a la expectativa de que alguien haga algo mal. Entonces no hay la total confianza en que los jugadores van a ser honestos. Entonces tengo que inventar la mayor cantidad de reglas. Y lo mismo puede suceder en una sociedad. Las leyes tienen que darse. Para vivir en sociedad nosotros necesitamos leyes. Lo mismo podemos decir del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, ¿verdad? El hombre necesita tal. Y no solamente, luego el pueblo judío tendrá más de 300 leyes entre el Levítico y el Deuteronomio que tienen que hacer un montón de cosas porque efectivamente había esta casi enfermiza obsesión de que Dios me está vigilando, Dios está encima de mí, entonces todas las leyes posibles son valederas porque estoy cuidándome, ¿no? El hecho, por ejemplo, en Bolivia, que seamos el único país en el mundo que tengamos la ley que da acceso a que los niños trabajen cuando todas las organizaciones en el mundo están en contra del trabajo infantil, al momento de defenderse, ¿qué hace el Estado boliviano en la actualidad? Es que es la única manera de poder disminuir el hecho de la explotación. Puede ser una razón, sin embargo, no se están dando otras alternativas como para decir que es una ley transitoria mientras se soluciona el problema. Solamente le damos más y más y más incisos para poder decir, y luego dicen, no es explotación, les estamos enseñando a nuestros muchachos a que tienen que valerse por sí solos en la vida. Basta ver todas las sociedades que están a primer nivel, en que han invirtieron en educación, invirtieron en los muchachos, invirtieron en los niños, ¿no? Y eso después de 10, 15, 20 años se refleja en la calidad de vida porque se ha hecho esta elección, vamos a invertir en ello, ¿no? Ahora sí, en estados nuestros, América Latina, todavía algunos que todavía son totalitaristas como el mío, por ejemplo, en Bolivia, porque no hay otro nombre para darle. Es totalitarismo lo que se está viviendo allá, y por más que se diga que se dan los recursos a los pobres y todo este cuento, prácticamente nosotros estamos viendo, basta ver todas en La Paz, en la Ceja del Alto, en Santa Cruz, en las periferias, en Cochabamba, lo que se vive lo mismo debajo los puentes que hay en el río Rocha, lo que se está sucediendo en la pobreza en Potosí, en todas estas regiones, las ciudades que poco a poco están creciendo, Montero que se está poblando de una manera increíble, y siempre en las periferias más pobreza, y eso se refleja en nuestros niños. Cierto. Y quienes están ahí a la vanguardia, no es solamente por decir que es la iglesia y todo, pero son estas instituciones que en su momento el Estado no fue capaz de cubrir y hasta ahora no lo está haciendo. Políticas sí, están sacando un montón de políticas, hay que hacer esto, pero al final non si hace mucho. Infatti ci sta il triste caso del Venezuela, che c'è stata una relazione dell'Amnesty International che ha definito la situazione del Venezuela disastrosa, anzi senza eguali. Vedere questa gente valorosa, questa gente piena veramente di energia, di voglia di fare, calpestata proprio dall'impotenza di uscire fuori delle situazioni, è veramente triste. E io ripeto, per colpa di decisioni sbagliate politiche, no? La política tiene que volver a la gente, porque ahora a nivel mundial hay un descrédito total con la política. Nuestros jóvenes no creen en la política. ¿Por qué? Porque han visto el ejemplo, el mal ejemplo que se vive a todo nivel. Por más que se digan socialistas, por más que se digan de derecha, por más que se digan de centro, al final termina un periodo y todos se dan cuenta que solamente entraron ahí para robar y punto.
Tú puedes adornarle con todo lo que quieras con tu partido, esto y el otro. ¿Por qué? Porque se ha desprestigiado a tal punto la política que nuestros jóvenes no tienen absolutamente credibilidad en ella. Entonces, en absoluto falta el aparato crítico también en ellos, porque dicen, no, yo no voy a entrar en esto. Entonces ya no está esa época de los 70, de los 80, en donde los jóvenes decían, este es nuestro mundo, este es nuestro país y lo vamos a cambiar y lo vamos a defender ante estas situaciones, sea dictadura, sea comunismo, sea este tipo de totalitarismos, porque se creía en la política. Ahora absolutamente, sí, absolutamente. En tantas ciudades no se creen los jóvenes. Basta ver ahora, ni bien está comenzando esta muchacha aquí en Roma, ¿no? La Virginia Raggi. ¿Cuántos dicen? Muy joven, 38 años. ¿Qué va a hacer con la ciudad eterna? ¿Qué va a hacer esto y el otro? Pero los demás políticos, ¿qué le dicen? Estaremos al tanto para hacer una verdadera oposición. O sea, el juego no es por Roma. El juego es porque yo voy a defender mis intereses. Sí, de acuerdo, acepto que mi partido perdió, pero seremos de verdad una verdadera oposición. Yo jamás he escuchado muy bien, mi partido perdió, ahora me sumo a este que ganó, a esta que ganó, y vamos a cambiar el país, vamos a cambiar la ciudad. No, absolutamente. He perdido, voy a hacer una buena oposición. Entonces, así no funciona. ¿No? Entonces son tantos detalles, pero que en nuestros países prácticamente sí, todavía lo del Estado, la función del Estado por salvaguardar la calidad de vida de nuestros niños, todavía estamos bastante lejos. Sì. Una domanda, lo Stato, a proposito di Stato, quello Vaticano che sembra funzionare molto bene, no? Che ormai dura da sempre. Cioè si potrebbe copiare il modello dello Stato Vaticano a quello di un altro paese? Yo creo que... Attenzione a come rispondi. Sí, en ninguna parte del mundo yo creo que uno puede copiar modelos, porque cada realidad es única. Y cada realidad, cada sociedad, cada pueblo debe construir, desarrollar, pensar su propio modelo. Uno puede guiarse, orientarse, ¿sí? Pero decir, no, aquí encontramos este modelo, esto es lo justo, es muy difícil, ¿no es cierto? Y eso va a esto. Si hay una utopía que a uno lo guía, no puede, la utopía debe guiar, pero la realidad lo debe mover a uno. Yo no puedo perderme en la utopía y estar esperando que me aparezca el modelo, ¿no? Yo tengo que ir respondiendo a la realidad de cada día. Y por eso sí, aquí es donde intervienen los modelos educativos, la educación en cada sociedad, en cada país, ¿sí? Y de verdad debe ser una educación que nos lleve a formar ciudadanía, es decir, al sentido de poder convivir, de ser comunidad. Y mal que bien, no podemos desaparecer la política, pero sí la podemos transformar, construir, orientar. Y eso lo hacemos las poblaciones civiles. Las casas se construyen de abajo hacia arriba, ¿sí? Muy difícil de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, es con la gente, con los niños, con quienes se construye esa humanidad, ¿no? Pero necesita de grupos, de líderes, de personas que estamos llamados nosotros, los que en este momento la sociedad, la vida nos ha dado oportunidad de poder tener una luz, una visión. Eso no es algo personal, tiene un sentido comunitario y nuestra responsabilidad está en devolver eso que tenemos a quienes les corresponde, que es a las comunidades. Por eso yo creo que hay que concentrarse en las posibilidades, ¿sí? Porque si me pongo a darle tiempo al problema, a lo negativo, pierdo yo la energía, ¿sí?
y le doy más importancia. Me acuerdo de esto de cuando yo era pequeño, que iniciaba a enamorarme, ¿no es cierto? Y veía que una niña no me ponía cuidado. Entonces ese día aprendí que lo que a uno no le gusta, uno no le pone cuidado. Se tiene que concentrar en lo que le gusta, ¿sí? Y así es. Entonces, desde ese punto de vista yo vuelvo y invito a que uno debe unirse, ¿no? La gente del común. Esto no es ni de grandes políticos ni de grandes líderes. Los grandes líderes salen de sus propias comunidades, no brotan de otra parte, ¿sí? Entonces, la gente del común, de los barrios, de las ciudades, a dar lo que tiene mucho para dar todas las personas, y desde ahí construir comunidad a favor de aquellos que más lo necesitan. Hai toccato un punto molto a me molto estraneo, che però volevo chiederti. La castità, ecco, avere una compagna, la riproduzione, che ormai questo è un concetto che dura da sempre, no? Per la Chiesa Cattolica, tranne gli ortodossi, gli anglicani, sì, che hanno possibilità. È una legge, no, come si può dire? Non è una legge, come si può dire? È una regola antica che è superata, o secondo voi è necessaria per mantenere, ecco, quello che è della fedeltà nei confronti di quello in alto? Has dicho una palabra hermosísima, ¿no? La fidelidad. La castidad no es otra cosa que la expresión más grande del amor, que se llama fidelidad. ¿Sí? Cuando tú con tu esposa verdaderamente estás en un grado alto de amor, el tema de la fidelidad es su expresión. Certo, ¿sí? certo. Igual yo, cuando verdaderamente estoy en una relación de amor, de entrega, de verdadera pasión por la iglesia, por la vocación, por mi relación con Dios, en los demás hermanos, surge la fidelidad como una consecuencia, como una condición, como un signo de la entrega. Però è un prezzo che io non riuscirei a pagare, cioè nel senso che è molto molto, cioè ecco, ci vuole un amore e una fede insomma veramente sconfinata, que sí, no decimos que es una cosa sencilla, fácil, absolutamente, pero basta ver, ¿no? En el tema, por ejemplo, de nuestra capacidad para poder acercarnos al absoluto. No es que solamente la Iglesia Católica lleva adelante el tema de la castidad, ¿no? El hecho de permanecer prácticamente castos, sin pareja. No, basta ver tantas religiones orientales que tienen esta condición, digamos, para poder, ¿no? Y esto porque no es que la carne sea mala, sea pecado, hablo del medioevo y nuestra bendita... No, anche perché la religione dice di crescere e duplicarsi, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, no es todo este elemento que sí, en su momento se hablaba, después se hablará también el hecho de que no, ahora si se mantiene un cura, porque el cura no se mantiene también con la familia y da buen ejemplo, teniendo su esposa, siendo ejemplar con la familia. ¿Por qué tal obispo, por qué tal cura se anima a hablar de la familia si no tiene mujer? Es más, incluso debe tener por ahí alguna oculta, que esto, que el otro y tal. Argumentos que al final tienden a ser justo eso, tendenciosos, y prácticamente porque también está de moda atacar con mucha más fuerza ahora a la iglesia. Sí. O sea, eso es claro, ¿no? Porque nunca vamos a hacer una manifestación, por ejemplo, porque los niveles más altos del budismo, el maestro Zen no se casa. No, ahora exigimos que los Zen se casen porque necesitamos. No, absolutamente, porque a la Iglesia Católica es pues más interesante darles palo, ¿no? Bastonar a la Chiesa, sí, es lo del pan del día, digamos. Sin embargo, rescato lo que ha dicho Fernando. Prácticamente es un elemento claro de fidelidad, y también porque si bien no podemos llegar a la altura de Cristo,
de algún modo le seguimos los pasos. Y si efectivamente él entre sus discípulos tuvo personas que tenían la esposa, tenían la familia, incluso más adelante las cartas que se escriben, ¿no?, en el Nuevo Testamento, cuando hablan del obispo, que dice el obispo debe ser fiel a su esposa, debe dar buen ejemplo. Era una condición para ser obispo incluso, ¿no? Aquellos que el obispo quiere decir que ve desde lo alto, ¿no? El episcopum que está mirando desde lo alto, el pastor que tiene que ser ejemplo. Pero luego todos estos elementos se van también adecuando hacia la sociedad. Cuando tú le preguntabas si la Biblia hasta qué punto es interpretativa y no solamente extremista como en alguna otra religión, entonces ahí claramente es palabra de Dios, pero al mismo tiempo es palabra humana. Y por ser palabra humana es prácticamente digna de interpretar, se tiene que interpretar y saber acomodar al momento histórico que se está viviendo. Entonces la castidad no solamente es el hecho de la zona de confort del cura que estando solo se puede mover esto y el otro y puede hacer de su vida cuanto quiere y con la excusa de una comunidad, no va por ahí. Principalmente es el hecho de poder asemejarse a Cristo, que fue obediente al Padre, que les decía a sus discípulos, los grandes jefes tienen donde comer, donde dormir, tienen grandes lugares donde serán enterrados, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Entonces la obediencia al Padre, quiero que vayas allá y te hagas humano para demostrarles el gran amor que te tengo. La pobreza, como vivió Jesús y como murió, ¿no?, al momento prácticamente de ser despojado incluso de lo único que tenía, y finalmente el hecho de haber vivido en castidad. Después sí, esperemos al tiempo de Pascua para que el tiempo de, ¿no?, incluso en ese tiempo como todos los medios empiezan a sacar, Jesús tuvo hemos encontrado lo que fue la tumba de Magdalena y ahí está el libro que decía y que no sé cuánto, porque está de moda en ese momento bastonar al más posible todo eso, ¿no? Entonces ahí sí, todo tienen que descubrir para decir, no, que Jesús tenía a su mujer, Jesús esto, Jesús lo otro. Y entonces nos llenamos de tantas cosas para poder decir, no, que estamos equivocados. Que por este sentido de la castidad se han cometido tantas cosas absurdas y que hasta ahora todavía estamos viviendo, que son grandes heridas para nosotros, y siendo muy claramente es el tema de la pedofilia, que han sido consecuencia de esta situación, eso nadie lo niega, y que gracias a Dios ya con Ratzinger se ha empezado a hacer todo esto, ¿no?, de destaparlo, como decimos, y de ser duros, y incluso Papa Francisco últimamente haya nombrado incluso la dimisión de aquellos obispos que hayan tenido algo que ver con ocultar todos estos casos. Sí, después decimos absolutamente todo lo que queramos de los curas, pero de que hay gente que da su vida por ser cada día fiel a este compromiso, yo estoy seguro que no son pocos, que son muchos que están dando lo que hemos escuchado del testimonio de este jovencito, ¿no?, desde Colombia. Si yo soy alguien fue porque este curita misionero desde Bari, al otro lado del Atlántico, nos llegue a decir, ahora los voy a sacar de la calle y los voy a llevar aquí, entonces les voy a dar algo más para poder soñar en la vida. Quiere decir que ha habido y todavía continuarán más hombres, ¿no?, consagrados que creen en esto. No, anche perché penso che è come l'università più prestigiosa al mondo, che per accederci e per arrivare fino alla fine sia molto difficile, come dire, il prezzo da pagare per essere retti e, come dire, fedeli a Dio per un prete, forse è proprio questo qua. Io ripeto, non lo farei mai, però vabbè. Sì, perché non è facile. No, appunto, se no sì, tutti sì, sarebbero sì, preti. assolutamente. Sì. Molti io l'avrei fatto. Se non ci fosse sì. questa piccola regola, forse l'avrei fatto. Ahora, como lo has dicho, de que como las normas son normas humanas, tampoco está por descontado que un día también esto cambie y en su momento se hagan elecciones, ¿no?, por un otro estilo, porque la iglesia tiene que seguir cambiando. La iglesia es iglesia, la iglesia seguirá siendo pueblo de Dios en la medida en que camine
al ritmo que camina su pueblo. Un gran pecado que nosotros hemos cargado por mucho tiempo es que si el pueblo caminaba, hacía 5 pasos, por decir en un determinado tiempo, la iglesia iba y solo hacía 2. Y el pueblo caminaba un poco más y la iglesia estaba... No, tenemos que entrar en esa conciencia de que si la iglesia no camina con su pueblo, si la iglesia no está a la par con su pueblo... No, anche perché effettivamente prima era necessaria una certa disciplina rigida, no? E adesso io voglio fare una battuta, non penso che Dio sarebbe geloso se un suo figlio, un suo... No, si faccia una cosa naturale come no, procreare, quindi non credo che sia geloso non credo proprio, vabbè, e poi lui perdona tutto, quindi sì. No, però effettivamente la rigidità della Chiesa è stato quello che si è contraddistinta, no, nei secoli, no, proprio per rispettare alcune regole che erano fondamentali. Faresti la suora tu, Susi? Cuando yo llegué a Roma, hice 2 meses para el Camino de la Suora, estando con los sacerdotes. Ha estado una experiencia inolvidable, aprendí bastante y la verdad es un camino muy especial, es un camino realmente que ha estado el periodo más intenso de mi vida, debo decirlo, muy importante. Cos'è che ti ha fatto cambiare idea? El marido. El marido. El aspecto que ser una suora no es que significa que te encierras, que no puedes hacer muchas cosas. Al contrario, te da la oportunidad de expresarte más y donar más todo lo que tienes, ¿no? Entonces eso es lo que aprendí de ellas, la precisión, la precisión que tienen en el orden, en la humildad como mujer, como la atención a todas las personas, sobre todo a los niños. Esto es lo que llevo de ellas. Y bueno, el respeto al prójimo y tantas cosas, ¿no?, que me enseñaron a la mi vida. Decidí este camino. La verdad, yo estuve con 45 sacerdotes trabajando y bueno, pues ellos me decían: tú estás sola y una mujer tiene que estar acompañada o dedicarse también a Dios. Es ahí que dije, son 15 años sola y bueno, pues conocemos el camino de la vida de las monjas y bueno, pues lo hice y ha estado una experiencia más. Llegamos al final de la programación. Ha estado realmente muy interesante el episodio de hoy. Quiero agradecer a Luis Fernando, a Iván, y bueno, pues que yo creo que aprofundir más estos temas que son bastante importantes. Hemos notado que ha habido bastante ascolto y no sé si podrían visitarnos nuevamente a la radio y hablar más que todo el aspecto de los niños. Io volevo ringraziare anch'io Ivan insomma per le belle chiacchiere. Abbiamo toccato temi molto, molto importanti, dalla religione alla politica, alla sociologia, però volevo chiedere la cosa forse più importante, lo volevo chiedere a Luis. Italia-Germania come finisce? Che c'è più tardi, c'è la partita, mannaggia, non me la fate perdere. Dici come va a finire secondo te? Hombre, vea. No sé, es muy difícil este partido.
Sobre todo porque creo que esta copa ha dado grandes sorpresas y seguro que hoy L'Islanda. va a haber otra. No está por demás pensar que la final será Islandia, Gales, ¿no? Può darsi. Fuori di qui. Gaetano, pero yo sí quiero agradecer de verdad esta bella oportunidad. Hoy en el Evangelio suena en todas las iglesias católicas ese hermoso pasaje del vino, los odres, ¿no? Que en Colombia es como el cuerito donde se hacen las rellenas, ¿sí? Ese cuerito solo sirve para usarse una vez. Una nueva rellena necesita un nuevo cuero, tripa, ¿no? Igual, cada época de la humanidad, ¿sí?, de la historia, necesita una nueva humanidad. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que debemos nosotros lograr es ese, precisamente. No querer que las cosas siempre se hagan como las hemos hecho. Cada época necesita una nueva expresión. Jesús lo dijo, ¿no? A vino nuevo, odres nuevos. Para no dañar el vino, para no dañar el odre. ¿Sí? Igual la humanidad. Por eso esto es un saludo a los jóvenes y a decirle que sigan, porque ellos construyen este hoy y nosotros debemos estar ayudando a que ese vino sea verdaderamente exquisito sin destruir nada. Y hay una bella frase con la que yo me quiero despedir, sin antes agradecerle a Cristian Arbe y a todos los que desde Colombia hoy inician a conectarse con esta bella emisora, y también a todos los colombianos que están aquí en Roma, pero de manera muy especial a aquellas personas que están enfermas, que pasan por momentos duros, oscuros en su vida, por aquellos que no tienen trabajo, que no son pocos, por aquellos que tienen dificultades en su historia personal y no se sienten estar viviendo, para que la fuerza del Espíritu de Dios y el amor de todos nosotros les impulse. Hoy leía una bella frase que decía que cuando un niño está aprendiendo a caminar, cae más de 50 veces y nunca al pararse le dice a la mamá: mamá, creo que esto no es lo mío, sino que sigue intentando hasta que camina. Igual nosotros, ante las dificultades de la vida, nunca decir vivir no es lo mío. Cada día es un nuevo pararse, de pronto será un caer nuevamente, pero a la vez será un levantarse. Nunca te digas esto no es lo mío. Llegará el momento en que camines con firmeza, con seguridad y olvidando aún que una vez caíste. Y si lo recuerdas, será porque ayudarás a otro a levantarse. Por eso nos dice también una frase con la que me despido ahora sí, ya en serio, y seguro que volveremos por aquí, pero lo esperamos, no olvidamos, lo sí, queremos, seguro. Porque realmente ha estado una conversación bastante importante, y escucharlos, la verdad. Y la gente, yo creo que está muy contenta porque acá tenemos bastante gente que les está siguiendo. Es por eso que alungamos la programación hoy y estamos muy contentos. Muy bien, Susana. Entonces, ¿cuál es la frase? Un adiós con esta frase genial. Hay una historia. Scusa, la frase? Es una frase mía. Ok. Ah, bellissima. La queremos escuchar, vamos. Ok, non vedo l'ora di sentirlo. Sí. Hay una historia detrás de cada persona. Por eso, por favor, siempre escucha, observa y calla antes de juzgar. ¿Sí? Iván, una frase que nos Sí, puedes no, dejar. Yo no tengo ninguna frase. Yo no he preparado así tanto. La copiamo da lui. Vabbè, sí. No, como él hizo referencia también al evangelio que hoy se leyó, mañana los que vayan a misa se van a encontrar con el evangelio tan lindo de el envío que hace Jesús, el congelo que hace Jesús
no solo a sus 12 discípulos, manda de 2 en 2 a 72 parejas. Quién sabe, también eran algunos casados, quién sabe, también eran un buen grupo de mujeres, porque era un número grosso de mujeres que acompañaban a Jesús. Y el Evangelio de mañana justamente dice eso: vayan de 2 en 2, y a la casa que ustedes vayan, denles la paz. Y si alguna casa, en alguna familia les rechaza, pues bueno, ustedes tranquilos, dejen la casa así en paz y luego sigan proclamando la paz, ¿no? Es una cosa fantástica. Entonces, que esto de ir de 2 en 2, de estar siempre acompañados por un amigo, por una amiga, en pareja, como casados, como novios, que nunca se olviden que hay un más allá, hay un algo absoluto que siempre los une, que eso que une, sean amigos, amigas, pareja, es una potencia única. Y como al inicio lo dije, nosotros los cristianos, a esa potencia magnífica que nos empuja a hacer tantas cosas buenas, es el Espíritu Santo. Así que a todos los que nos han estado escuchando, les doy gracias, y también, de verdad, sí, gracias sobre todo por la paciencia que nos han tenido, porque hemos hecho aquí una ensalada rusa de todas las temáticas que hemos tratado. La gente de Bolivia, que tanto añoro, que tanto quiero, que tanto amo, ¿no? A la ciudad de La Paz, a todas las ciudades. Aquí al WhatsApp me escribían desde Alemania, que estaban ahí comentando cada cosa que decíamos, así que a Caterine un grande abrazo, un bacio, porque ella sabe, dice italiano. ¿Y ahora qué? Iván, y a Venezuela, los hermanos de Venezuela, claramente, que les deseamos verdaderamente a ellos, que la nación crezca y vuelva a ser la hermosa Venezuela que un día fue, que pueda crecer en fraternidad y las condiciones mejoren, sí, para todos. Sí, señor, a todo el pueblo latinoamericano, a todos los rincones de América Latina, y a los hermanos que nos escuchan aquí en Italia, a todos ellos, que Dios me los bendiga y que siempre les ayude y proteja de cualquier peligro, y les conceda toda su fuerza para seguir luchando por esta vida. Muchas gracias Gaetano, muchas gracias Susana. Grazie a voi, e speriamo di risentirci presto per altre chiacchierate, insomma, magari un po' più breve, perché c'ho fame. Voglio cenare. Sí, dentro de poco nos prepararemos un platito delicioso. Ecco. Ancora grazie e andate in pace. Bravo, el nuestro. Saludamos a toda la gente que nos siguió a Radio Voz Latina, y bueno, la próxima nos comunicamos con Radio Voz Latina el viernes a partir de las 21 hora italiana, y esperemos que estén todos escuchándonos. Les queremos mandar un gran saludo. Me mandan por último los mensajes. Mando el saludo a Marta Marín, entrenadora de la ciudad de La Paz, Toto Arévalo, Jimena, hija de Toto Arévalo, y Antonio María Valeria, que también nos saluda, Francisco Calizaya, que también está muy presente, mandando un saludo a los padres. Tenemos también Armando Arano del grupo, es un grupo musical que suenan en Oruro, una banda bastante grande y famosa. Bendiciones para ellos. Y es así, tenemos toda esta gente que nos está siguiendo. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo con ustedes, Susana Mamani.